Está el cancionero, ¿viste? Están grabadas en oficina, me contaron. No, está claro, es la realidad virtual del PRO. Siempre han construido esto, ¿no? Han construido la idea de que hay una realidad que hay que ocultar y hay una realidad que hay que tratar de maximizar o potenciar, que es la que construyen Durán Barba y Marcos Peña. Lo que pasa es que creo que se llevaron la realidad contra la cabeza cuando perdieron por casi 18 puntos la última elección. Lo que ocurre es que Macri no puede caminar por la calle, no tiene contacto con la realidad. Me parece que trabajan en la construcción de la imagen de un estereotipo de un presidente que responde al llamado de las urnas o al pronunciamiento de las urnas, y al mismo tiempo como son ineficientes hasta para armar este tipo de cosas, digamos, porque si esto se filtra a la prensa, si aparecen en los actos oficiales la gente que supuestamente va con pulseritas identificando el mismo color, significa que encima, además de ser incapaces para gobernar, son incapaces para armar la impostura de un presidente que tiene contacto con la gente. Lo que pregunto yo, ¿qué sentido tiene, digamos? Porque vos lo que tenés que hacer en una elección, si querés ganarla, es captar los votos que no tenés. Digamos, tenés que ir a buscar votos que no son los que ya te van a votar. Pero no están buscando eso, no están buscando. Y entonces, están buscando fidelizar, están buscando fidelizar el voto propio para evitar el papelón electoral de perder por 30 puntos. Eso es lo que están haciendo. ¿Pero vos crees que se puede perder por 30 puntos? No, yo creo que pueden perder por una... creo que pueden perder por una diferencia mayor de la que tienen, que el presidente no para de equivocarse desde las PASO hasta acá, hasta este momento. Lo que hizo hoy, por ejemplo, dando a conocer la lista de las personas que compraron más de $10.000, atenta contra su propia base electoral. Están a las puteadas, perdóname la forma de expresión. Hay una lista del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Exactamente, están, digamos, el votante del PRO está a las puteadas con esta decisión. Me parece que, pero es un desatino más de tantos otros que han tomado desde las PASO hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que están buscando es tratar de fidelizar el voto propio, no están tratando de ganar la elección, están tratando de aguantar y de evitar un papelón mayor. Yo estuve en la marcha hoy, ¿eh? Ah, ¿estuviste en la marcha? Sí, claro, marché. Básicamente porque son agendas complementarias. Es cierto por ahí que en los países industriales estos temas son prioritarios, y en países periféricos como el nuestro, donde el problema es el hambre o gente viviendo en situación de calle, pareciera que son secundarios. Pero lo cierto es que son complementarios. Como bien dicen los chicos, resolver el problema del hambre y de la energía renovable hace a la idea del desarrollo humano, que es el modelo que nosotros tenemos que tener de crecimiento, que es crecimiento con distribución económica, pero también con inclusión en cada una de las esferas de la vida. Y hacer de esto un sistema sustentable. O sea, hoy la Argentina y el sistema capitalista tal cual están planteados es insustentable por todos lados. Es insustentable desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero también desde el punto de vista de la acumulación de la riqueza y la producción de esa riqueza. Así que quien no entienda que las agendas se tienen que complementar y que no es o defendemos a los pingüinos empetrolados o defendemos a los chicos, como de alguna manera se quiere simplificar maniqueamente en algunos medios de comunicación, sino es, pensemos un sistema económico, social, político y cultural que nos dé la posibilidad a todos de desarrollar una vida digna. Cualquier presidente tiene que tener un equipo de gobierno que aborde el conjunto de la problemática social. Está claro que por ahí el tiempo del presidente tiene que estar más volcado a resolver los problemas socioeconómicos. Ahora, eso no quita que no tenga colaboradores de su más íntima confianza que empiecen a abordar estos temas, porque la verdad es que la Argentina está de verdad entrando en una suerte de espiral del que después va a ser muy difícil salir. Pero la inversión del gobierno, ¿dónde tiene que estar? Depende en qué a ver, la inversión económica hoy, digamos, creo que tiene que ver, obviamente hay una prioridad en términos del hambre, pero después el Estado regula, por ejemplo, haciendo que los actores privados o los agentes económicos actúen de una manera o de otra. Por ejemplo, si vos tenés un sistema impositivo que favorece la economía verde, eso al Estado, al revés capaz, le aumenta la capacidad recaudatoria. Si vos, por ejemplo, le cobrás un impuesto al que contamina para desincentivar que lo haga, en el proceso de transición donde las industrias cambian su tecnología, no solamente generaste, digamos, un beneficio social porque eso empieza a funcionar de una manera, sino que además generaste recursos propios para el Estado. Lo que hay que tener es una mirada integral de la Argentina. Lo que no hay que terminar con esta lógica de parcelamos el Estado y el que se ocupa de una cosa nos ocupa de otra. Y quédense tranquilos que Alberto Fernández tiene una visión integral de lo que hay que hacer. Bueno, acá hablamos... Yo creo que el problema que hay con el tema ambiental es que ni siquiera figura en la agenda. Es mentira que los candidatos se comprometen a tener una agenda verde. No figura en la agenda. Es más, espero que todos los candidatos hablen de este tema, incluso el mío, y que este tema se instale en la agenda, porque necesitamos que la sociedad en su conjunto entienda que tenemos que cambiar la matriz económica, productiva y la forma de consumir. En eso yo creo que es muy importante entender que colocar estos temas en la agenda, que estén los chicos hoy acá, que se discuta qué se hizo, qué no se hizo, contribuye para poder cambiar la mentalidad. En segundo lugar,
Obviamente no es lo mismo los instrumentos y las herramientas que tienen los países desarrollados que los que tenemos los países del tercer mundo y los países periféricos. Son completamente distintos. A mí me encantaría, por ejemplo, no tener que utilizar vaca muerta como una forma de conseguir divisas o cancelar la posibilidad de hacer minerías que muchas veces sabemos que tienen altas posibilidades de ser contaminantes. Ahora, la Argentina va a tener que hacer un equilibrio porque no tiene condiciones ideales para decidir esto, porque cuando vos en política y en economía tocas una cosa es como un complejo mecanismo de relojería, se te desarregla otro. Entonces, resulta que si tocaste algo, se te desarregla el otro, tal vez Bueno, por eso hablábamos al principio del programa, que le preguntaba a los chicos, el equilibrio de por eso también la idea de progresividad. Nosotros tenemos que ir hacia un esquema de progresividad. El primer punto, y en esto coincido con los pibes, es fundamental que esto se empiece a discutir en los colegios. Ahí arranca esto. Y obviamente los gobiernos tienen que tomar la agenda verde, tienen que tener un compromiso, cumplir los acuerdos internacionales, sumarse a los acuerdos internacionales y empezar con cosas más simples. Tenemos a la presidenta del Partido Verde. Presenté una ley en la Ciudad de Buenos Aires para eliminar plástico, por ejemplo, en cosas de consumo cotidiano. Nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un yogur y nos dan una cucharita de plástico, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, en algunas sociedades del mundo eso ya se empieza a plantear. Pero no eso, nos han pedido que dividamos la basura, ¿verdad? De una manera o de la otra. Uno de los cuando la factores vienen el tipo de ganadería. Pero espera, cuando la vienen a recolectar va todo al mismo camión. Sí, claro. Entonces, hay una derecha reaccionaria, retrógrada, xenófoba, que tiene una mirada clasista de la vida y que le ha contaminado la cabeza a un montón de personas. Hay mucha gente que repite las pelotudeces que se dicen en algunos programas de televisión, como que vienen los extranjeros y acá en la Argentina se les dan planes sociales y hay 6 millones de rubios. Bueno, no se repite en televisión, lo dicen funcionarios. Sí, yo me crucé con varios y cuando lo dice el senador Pichetto, por ejemplo, el compañero de fórmula y es del peronismo. Sí, una vergüenza total, una vergüenza total. Cuando se le empieza a instalar a la gente la sensación, como decías vos, que lo que le falta es lo que tiene el otro que está enfrente, que en general suele ser inferior, o se lo ve como inferior, ¿no? Porque hay una mirada de tratar de evitar que algunos sectores sociales, que algunos extranjeros, por ejemplo, aparezcan en la mira de estos medios de comunicación. Por ejemplo, funciona cuando te la agarrás contra el pobre esto, contra el que está económicamente más abajo que vos. Pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, mirar a otros extranjeros que también vienen a la Argentina, que compran instrumentos financieros en la timba financiera y después fugan los dólares y eso hace que la Argentina tenga problemas de desequilibrios estructurales. Eso no figura. A nadie se le ocurre decir, ¿por qué no ponemos Bueno, no se le da visibilidad a eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque el intento es poner al pobre contra el pobre, el intento es tratar de mostrar que hay una sociedad, digamos, que no puede progresar porque el privilegio, en lugar de estar arriba, está abajo. Vos fíjate, cuando vos eras piba, seguramente, el privilegiado, ¿quién era? El gran terrateniente, el banquero. Hoy hay mucha gente que te dice, los privilegiados son los que reciben planes sociales. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de instalar el tema de las LELIC en su momento, las LEVAC, ¿y con qué nos contestaba la derecha? Era LELIC-LEVAC contra planes sociales. O sea, el privilegio en la construcción mediática y en la construcción de sentido está abajo. Y lo último, que es muy loco, lo que pasó en su momento con el cuadrito del Ministerio de la Producción. ¿Te acordás que había repartido Dante Sica? Era un cuadrito donde mostraba que había 6 millones de rubios que trabajaban, estaban abajo en la pirámide y que sostenían a 20 millones de negros sin cara. Entonces, es una cuestión, digamos, es horrible porque no es solamente la discusión sobre el gasto público, es la discusión que va incluso hacia características, digamos, de las personas que yo supuse que nunca más iban a discutir. Es una discusión de clases, ¿no? Y racista.